Evangelismo y testificación. Lección número 6. Evangelización y testificación personales. Hola mi amado, en este estudio hablaremos de la importancia de la testificación personal. O sea, el hecho de que cada cristiano debe traer una persona para Cristo. Sabes, este no es un plan de la iglesia. Esto es lo que Jesús tenía en mente para hacer crecer al cristiano espiritualmente. Por eso, trasladémonos a los tiempos de Jesús. Es una mañana de sol en las tierras de Galilea. Juan y 2 de sus discípulos caminan por las tierras polvorientas de aquellas colinas. De repente Juan ve a Jesús, para y apunta hacia él. El incidente está narrado de la siguiente manera en Juan 1, 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Percibe que Juan levanta a Jesús. ¿Y qué sucede? El versículo 37 dice: «Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús». Te digo una cosa, mira, ese será siempre el resultado de levantar al Señor. El propio Jesucristo dijo un día: «Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Quiere decir, cuando Jesús es levantado, nadie resiste. Hay en el Maestro de Galilea una atracción maravillosa que derrite los corazones. Nadie discute, nadie argumenta. Las personas simplemente caen a sus pies y lo aceptan como su Salvador. Fue eso lo que hicieron los discípulos de Juan. Lo siguieron y se quedaron con él. Ellos nacieron en el reino de Dios. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía respecto de los que nacen en el reino de Dios? Mira esta cita inspirada en Deseado de todas las gentes, página 166. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. ¿Sabes? Un misionero es aquel que cumple la misión. Aquel que descubre el amor de su vida y no puede permanecer callado. Él necesita compartir su descubrimiento con otros. Cumplir la misión, querido, no es hacer proselitismo. No es sacar a las personas de su iglesia y traerlas para otra iglesia. No es llevar a las personas simplemente a cambiar de religión. Estar en la iglesia es un resultado natural de haber cambiado de vida. Personas que un día estaban con la vida y el hogar destruidos, que no sabían qué hacer ni a dónde ir, que pasaban noches enteras sin dormir por causa del vacío interior, y un día se encuentran con Jesús, no pueden permanecer en silencio, salen y cuentan lo que sucedió con ellas. Es una compulsión nacida del amor, una motivación que brota de una nueva perspectiva de la vida. Fue eso lo que sucedió con los discípulos de Juan. Juan afirma en 1 Juan 1, 40 y 41 lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Date cuenta de una cosa, Andrés halló primero a Pedro. El verbo clave aquí es hallar o encontrar. Tú no puedes hallar lo que no buscas. Andrés buscó a Pedro. La maravilla de su descubrimiento era tan grande que él no podía permanecer callado. Así que fue corriendo a buscar otra persona para traerla a Jesús. ¿Y a quién podría buscar? Andrés buscó primero a Pedro. Mira, Pedro, además de ser su hermano, era su colega de trabajo. Ambos eran pescadores. Está probado que el testimonio de un conocido es más efectivo que el testimonio de un desconocido.
especialmente en nuestros días, todo el mundo sospecha de todo el mundo. Mira, existe tanta violencia rodeando a las personas, porque gente buena que un día abrió las puertas o entabló conversación con un desconocido, con frecuencia ha sido víctima de violencia. Hoy nadie más confía en nadie, nadie más confía en quien no conoce, nadie quiere oír a un extraño. Por eso, cada vez es más difícil evangelizar a personas desconocidas. Y sin embargo, a pesar de eso, nosotros insistimos en querer entrar a las casas de personas desconocidas queriendo evangelizarlas. Y a veces, cuando no somos bien recibidos, argumentamos que el terreno es difícil y tratamos de descubrir un método que haga que personas extrañas nos escuchen. Parece algo sin sentido. Sin embargo, el Evangelio relata la forma como Dios quería evangelizar al mundo. Si hubiésemos seguido el ejemplo bíblico, el mundo ya estaría evangelizado. Toda tribu, lengua y pueblo ya conocería el plan de salvación y Jesús ya habría regresado. No estaríamos más peregrinando por este mundo de dolor y muerte. Bueno, ¿qué es lo que hizo Andrés para iniciar su trabajo de evangelización? No buscó a un desconocido. No fue tocando las puertas de personas extrañas. No, nada de eso. Buscó a su hermano, a su compañero de trabajo y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Y cuál fue el resultado de hablar de Jesús a un conocido? El texto dice que Pedro fue con Andrés hacia Jesús. ¿Sabes? La misión del cristiano es esa, traer a las personas a Jesús. Es el Señor que toca los corazones y convierte a las personas. Pero tiene que haber un Andrés consciente de su misión y que busque a un Pedro y lo lleve a Jesús. Juan 1, versículo 42, sigue relatando lo que sucedió cuando Andrés condució a Pedro hacia Jesús. Dice así, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mi hermano querido, aquel encuentro con Jesús cambió la vida de Pedro. El hermano de Andrés entonces salió de allí con el corazón explosionando de felicidad, con una nueva visión de la vida, con unas ganas locas de contar a los otros lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Buscó a una persona extraña para contarle su maravilloso encuentro con Jesús? No. ¿Sabes? A las personas extrañas difícilmente les interesa lo que ocurre en la vida de personas desconocidas. Cada uno está ocupado con sus propios problemas. Por lo tanto, Pedro no buscó a un extraño. El texto dice, no lo dice explícitamente, pero en el contexto sí afirma lo siguiente. Mira, el siguiente versículo dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Esta última frase lo explica todo. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Por qué piensas tú que esa frase está allí? ¿Qué es lo que Juan quiso decir? Mira, Betsaida era una región pequeña. Y en los alrededores de Betsaida estaba Capernaum, que también era una ciudad pequeña. En las ciudades pequeñas todo el mundo se conoce. Pedro y Felipe eran vecinos. ¿Y qué hacen las personas que aceptan a Jesús como su Salvador? Buscan a sus vecinos. Entonces Pedro buscó a su vecino Felipe y le contó su gran descubrimiento. El resultado es que Felipe se convirtió. Y con él también sucedió lo que sucede con toda persona que se convierte. El Servicio Cristiano, página 76, dice, el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Pero
Nota lo que Felipe hizo para testificar. El versículo 45 de Juan 1 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, ve lo que dice Deseado de todas las gentes, página 144. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. Nota la expresión amigo. Esto es clave si queremos tener éxito en el cumplimiento de la misión. La amistad, un amigo contando a otro lo que Jesús hizo en su vida. Fue así que comenzó a divulgarse el Evangelio y a formarse la iglesia cristiana. Y nosotros, si queremos terminar la misión, necesitamos también enseñar a cada miembro de iglesia a buscar a un familiar, a un conocido, a un compañero de trabajo o a un amigo y traerlo a Jesús. El espíritu de profecía afirma en Conflicto y Valor, página 281, lo siguiente: con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia de nuestros parientes, amigos y vecinos, en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Pero si vamos a depender de la testificación personal, ¿cómo terminaremos la misión en un mundo tan heterogéneo y vasto? ¿No habría sido esa una manera de evangelizar el mundo de aquellos tiempos, cuando no existía la tecnología de nuestros días? Tal vez. Pero la testificación personal tiene una velocidad vertiginosa, mucho más extraordinaria de lo que tú puedes imaginar. Porque mira, mientras Andrés buscase a Pedro, Juan ya estaría buscando a otro. Y mientras Pedro fuese en pos de Felipe, Juan y Andrés estarían buscando a otros. Quiere decir, el crecimiento no sería aritmético, sino geométrico. 2, 4, 8, 16, 32, 74, en fin. ¿Imaginas en cuánto tiempo se alcanzaría a los 6 millones de seres humanos que pueblan la Tierra en la multiplicación geométrica? Querido, erramos cuando menospreciamos la posibilidad, el potencial y la eficacia del testimonio personal. No tenemos la mínima idea de lo que significa la multiplicación celular o la energía atómica. Solo que para que tengas algo que contar a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, algo debe haber ocurrido en tu vida. De otra manera, no puedes decir como Pedro y Juan en la puerta del templo: lo que tengo te doy. Primero necesitas tener. Pero una vez que tienes a Jesús en tu corazón, debes mirar a los lados. El primer campo misionero que tienes son las personas que están a tu alrededor. Amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo, en fin. Gente con la que por algún motivo te relacionas en la vida diaria. Está probado por las estadísticas que la mayoría de las personas que están en la iglesia es porque alguien de su radio de amistad le habló de Jesús. Y aquí volvemos al método de Cristo. Pastor, pero yo tengo miedo. Tal vez me digas, y es natural. Si piensas en la evangelización en términos de conocer bien la doctrina y transmitirla, tal vez tengas miedo. Pero no es eso lo que Jesús espera de ti. Simplemente hazte amigo de las personas que están a tu vuelta. Ámalas. Acércate de ellas con simpatía, dispuesto a ayudarlas en todo. Y cuando veas la ocasión propicia, ora con ellas. Después viene la enseñanza doctrinaria.
Las personas, mira, las personas no van a la iglesia por causa de la doctrina, sino atraídas por el amor de los cristianos. En realidad es el amor de Cristo reflejado en la vida de los cristianos. Por lo menos debería ser así. Pero cuando llega el momento de adoctrinarlas, porque eso también forma parte de la experiencia cristiana, pues entonces le prestas un DVD con estudios bíblicos, o lo acompañas a la clase bautismal o al grupo pequeño de estudios de la Biblia, en fin. En este estudio hablamos de la importancia de tu trabajo personal. Pero recuerda que tú formas parte de un todo que es la iglesia. La iglesia como un cuerpo también tiene esfuerzos y planes de evangelización en los que tú necesitas participar colocando tus dones y talentos al servicio de Dios. Pero eso, el hecho de que participes del programa evangelístico o de evangelización de la iglesia como un todo, eso no disminuye la importancia de tu testificación personal. Porque así como necesitas orar y estudiar la Biblia todos los días, para crecer en tu experiencia con Cristo, necesitas también traer una persona para Cristo. Querido, la testificación personal, al mismo tiempo que te ayuda a profundizar tu experiencia con Jesús, te hace sentir la necesidad de buscar todos los días a Jesús. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Te voy a explicar. Mira, fue así. Jesús entregaba los panes y los peces al discípulo. El discípulo iba y entregaba a la multitud, se quedaba de manos vacías. Y el hecho de sentirse con las manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Entonces él volvía y recibía más pan y pez de Jesús. Entonces él retornaba para la multitud, entregaba. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Quiere decir, si el discípulo estuviese con las manos llenas, no tendría necesidad de volver a Jesús. Lo que lo motivaba a regresar a Jesús era el hecho de entregar el pan. En la vida espiritual funciona igual. Si tú recibes el pan el sábado y te quedas con el pan para ti toda la semana, tú no tienes necesidad, tú no sientes necesidad de buscar a Jesús de nuevo. Pero cuando tú distribuyes el pan, entregas el pan que has recibido, cuentas a otro lo que Jesús hizo en tu vida, tú sientes la necesidad de volver a Jesús. Es por eso que la testificación personal no es un método de trabajo misionero. Oh, querido, saca de la cabeza el hecho de que el testimonio personal es un método más entre otros métodos. No, es el plan para que el cristiano desarrolle el carácter de Jesucristo en su vida. El plan que Dios tiene para que el cristiano crezca espiritualmente. Que Dios te bendiga. Caen a sus pies y lo aceptan como su Salvador. Fue eso lo que hicieron los discípulos de Juan. Lo siguieron y se quedaron con él. Ellos nacieron en el reino de Dios. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía respecto de los que nacen en el reino de Dios? Mira esta cita inspirada en Deseado de todas las gentes, página 166. Todo verdadero, 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Percibe que Juan levanta a Jesús. ¿Y qué sucede? El versículo 37 dice: Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Evangelismo y testificación. Lección número 6. Evangelización y testificación personales. Hola, mi amado. En este estudio hablaremos de la importancia de la testificación personal. O sea, el hecho de que cada cristiano debe traer una persona para Cristo.
Sabes, este no es un plan de la iglesia. Esto es lo que Jesús tenía en mente para hacer crecer al cristiano espiritualmente. Por eso, trasladémonos a los tiempos de Jesús. Es una mañana de sol en las tierras de Galilea. Juan y 2 de sus discípulos caminan por las tierras polvorientas de aquellas colinas. De repente Juan ve a Jesús, para y apunta hacia él. El incidente está narrado de la siguiente manera en Juan 1. Te digo una cosa, mira. Ese será siempre el resultado de levantar al Señor. El propio Jesucristo dijo un día: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiere decir, cuando Jesús es levantado, nadie resiste. Hay en el Maestro de Galilea una atracción maravillosa que derrite los corazones. Nadie discute, nadie argumenta. Las personas simplemente